Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga. Pueblo de Jesucristo. Iglesia del Señor Jesucristo. Hijos, hijas de Dios. Pueblo santo. Linaje escogido por Dios. Real sacerdocio. Benditos de mi Padre. Sean todos bienvenidos. En nombre del Hijo de Dios, Cristo Jesús, se le da la bienvenida. Y a usted también, que nos sintoniza por internet, sea usted bienvenido. Gloria a Dios. Mi nombre es Hugo Cárdenas, de la Iglesia Cristiana Natanael. Mi esposa Alba y mis hijos están ahí atrás. Y aquí tenemos a mis hermanos en Cristo Jesús, de la Iglesia Cristiana Natanael. Y le decimos bienvenidos todos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios hoy viene en la carta a los Efesios. Efesios 3, capítulo 3, verso 10. Efesios 3, verso 10. Efesios 3, 10. Y van a dejar su Biblia abiertas después de que lo leamos. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. To the intent that now the manifold wisdom of God may be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Amen. Oh Hijo de Dios, Cristo Jesús, bendito es usted, Señor, y reciba usted toda la honra y toda la gloria. Oh Hijo de Dios, heme aquí su pueblo, su iglesia. Estamos aquí reunidos, Señor, para escucharlo a usted. Su palabra bendita, Señor. Porque usted nos dice que su palabra es vida para nosotros. Y le damos las gracias, Señor, que nos da esta gran oportunidad, una vez más, de poder escuchar esta palabra bendita. Señor, si hallo gracia delante de sus ojos, permítame, oh Señor, Dios Todopoderoso, traer el mensaje a este pueblo que usted tanto ama. Gracias, Señor. Lo haré, Señor, con sencillez y humildad de corazón, para la honra y la gloria suya, Hijo de Dios, y la edificación de su iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Antes de que se sienten, vamos a recordar las palabras que le dijo aquel ángel a Cornelio en el capítulo 11 de los Hechos, verso 14. Y le dijo, él te hablará palabras. Cuando le dijo él, se refería al apóstol Pedro, que te salvan a ti y a toda tu casa. Precioso nuestro Dios. Ahora usted repita conmigo. Hoy escucharé palabra de Dios que me salva a mí y toda mi casa. Puede sentarse. You may be seated. El apóstol Pablo, en el verso 10 del capítulo 3 de la carta a los Efesios, se dirige a los Efesios
y también se dirige a nosotros, porque esta es una carta también para nosotros que dejó nuestro Dios. Piense que usted recibió esta carta y en el verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El tema de hoy es iglesia ministro de reconciliación. Ministro de reconciliación. ¿Quién está encargado de anunciar la revelación y el mensaje de Dios? ¿Quién? De acuerdo al verso 10 dice: por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. En inglés, known by the church. La iglesia estamos encargados de anunciar la revelación de Dios, el mensaje de Dios. No es la policía, no es el gobierno, no son las escuelas, no son los consejeros, somos nosotros. ¿Qué tan preparado está este mensajero? ¿Qué tan preparado estamos nosotros como mensajeros de Dios? Dios dice que estamos preparados. Porque en el verso 10 dice: tiene la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. La sabiduría de Dios es dada a conocer a través de la iglesia. Gloria a Dios. O sea que tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Y como nosotros tenemos la palabra de Dios y anunciamos a nuestro Señor Jesús, anunciamos la salvación, tenemos la sabiduría de Dios con nosotros. Dios nos ha puesto como los que damos a conocer su sabiduría. Y Él nos capacita con su palabra bendita, con el Espíritu Santo, para que podamos hacerlo. ¿A quién llevamos este mensaje de Dios? Aquí está escrito, en este verso. ¿A quién se lo anunciamos este mensaje? Dice: a los principados y potestades en los lugares celestes. Esto necesita explicación. Se lo anunciamos al mundo, a toda persona que se ha alejado de Dios. Se lo anunciamos al pecador. Al que vive alejado de Dios, le anunciamos el mensaje de Dios. Y los demonios pueden ver cómo la iglesia de Jesucristo está anunciando este mensaje de salvación. Y que hay perdón y salvación para la humanidad. Ellos pueden ver todo esto. Pueden ver y solo ver, porque ellos no tienen perdón, cómo las almas se están salvando. Cómo la humanidad está aceptando a Cristo. Cómo el hombre está viniendo a Dios. Cómo las personas se están acercando a Dios y están siendo salvas. Ellos ven todo eso. Gloria a Dios. Usted se preguntará: ¿por qué la iglesia es un ministerio de reconciliación? Porque somos un ministerio de reconciliación, la iglesia. Y la iglesia me refiero a usted y a mí. Y a usted también que ha aceptado a Cristo. ¿Por qué la iglesia es un ministerio de reconciliación? Yo busqué en la Real Academia Española la palabra reconciliar. Y dice: volver a las amistades, atraer y acordar los ánimos desunidos. Volver a las amistades, atraer aquello que se desunió, aquello que se separó,
volverlo a juntar. En Isaías 1:18 dice la palabra de Dios, estemos a cuenta. Eso es lo que quiere decir. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea que Dios dice, ven y estemos a cuenta. Y esto va a restaurar nuestra amistad. Esto te va a reconciliar conmigo. Esto que estaba separado, ahora te acerca a mí. Gloria a Cristo Jesús. En el Edén, un tiempo atrás, miles de años atrás, Adán y Eva fueron amigos de Dios. En el Edén ellos tenían comunión con Dios. Tenían comunión con Dios. Cuando la serpiente antigua, Satanás, sedujo a Eva a que comieran del fruto de aquel árbol prohibido, el pecado entró a este mundo y la amistad del hombre con Dios se rompió. Ahí se rompió la amistad. Gloria a Dios. Entonces la reconciliación es volver a la amistad con Dios. Volver a acercarnos a Dios. De allí la falla en el Edén, óigase bien, la falla en el Edén, la reconciliación es la parte de la enseñanza central en la Biblia. Porque la comunión con Dios es el propósito divino del hombre. Alejado de Dios, nada podemos hacer. Es la esencia de nuestra vida, tener comunión con Dios. Abraham fue considerado amigo de Dios. La Biblia resume la relación de Dios con Abraham al afirmar en Santiago 2:23. Santiago 2:23 dice, Abraham creyó en Dios, a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham, al creer en Dios, Abraham, al obedecerle a Dios, se acercó a Dios. La amistad con Dios volvió. Era una reconciliación por medio de la fe. Gloria a Dios. A la iglesia hoy día, a usted y yo, y a usted también, que nos ve por internet, Cristo nos reconcilió al restaurar nuestra comunión con Dios. Cristo nos ha reconciliado con Dios. Antes, esta amistad no existía, pero Cristo hizo la reconciliación. En Cristo hemos sido reconciliados con el Padre, con Jehová. Con Cristo, en su muerte y su resurrección, Él nos reconcilió con el Padre. Junto a Él resucitamos todos nosotros a vida eterna. Cristo nos acercó a Dios. Cristo nos hizo hijos de Dios. Aleluya. Qué privilegio. Qué privilegio. La iglesia somos una comunidad de creyentes que nos reunimos para adorar a Dios y aprender de la sabiduría de Dios a través de las enseñanzas bíblicas. Tenemos el compañerismo. En el inglés se llama fellowship. Eso lo promovemos. Nuestro Dios lo promueve. Que la iglesia seamos uno solo. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios es un regalo que nos hace a nosotros, a la iglesia. Y es a través de la iglesia que Dios da su sabiduría.
Si usted no es parte de la iglesia de Dios, no le va a dar sabiduría, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y solo si tenemos el Espíritu Santo de Dios, vamos a entender las enseñanzas de Dios. La iglesia juega un papel muy importante en la lucha contra la maldad, contra los principados, contra los demonios. Jugamos un papel tan importante, gloria a Dios. Y solo a través de la iglesia, Dios da la sabiduría. Gloria a Dios. Si usted no acepta a Cristo y es parte de la iglesia, el Espíritu Santo no va a estar en usted. Gloria a Dios. Entonces aquí tenemos que la iglesia somos la manifestación visible del cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos la manifestación de su cuerpo. Gloria a Cristo Jesús. Y tenemos la enseñanza de Cristo, damos testimonio de Cristo y adoramos a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Príncipe de Paz, al gran yo soy. A Él es la honra y la gloria. Por lo tanto, cada miembro de la iglesia somos ministros de reconciliación. Buscamos que usted conozca a Dios. Si usted está alejado de Dios, tratamos que usted se acerque a Dios. Vea qué precioso. Que usted se reconcilie con el Padre. Esa es nuestra misión. Le presentamos a Cristo. Le presentamos al Hijo de Dios. Y lo ponemos al alcance de su mano. Porque queremos que usted se reconcilie con el Padre. Cuando alguien le habla a usted de Cristo y le anuncia el Evangelio de Dios, ese es un ministro de reconciliación de Cristo. Porque quiere que usted se acerque al Padre. Quiere que usted tenga vida eterna. Quiere que usted sea parte de la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Usted que anuncia y enseña la palabra de Dios, usted es un ministro de reconciliación de Cristo. Usted recoge con Cristo. Gloria a Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, podemos ver que un ministro de reconciliación es un sacerdote de Cristo. Somos sacerdotes de Cristo. La iglesia de Jesucristo, somos sacerdotes que buscamos la reconciliación entre usted y Dios. Ayudamos que usted tenga un encuentro con Dios. Mire cómo dice el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo nos dice, ustedes son mis sacerdotes y ustedes van a anunciarme ante el mundo, a todo aquel. Ustedes, yo los voy a utilizar para que se reconcilie el mundo con el Padre. Gloria a Dios. Fíjese que en el tiempo de la ley, el sacerdote de la línea de Aarón, ¿verdad? El sacerdote era el ministro de reconciliación en ese tiempo, en el tiempo de Moisés.
El que no cumplía la ley mosaica le tocaba morir, porque quebrantó la ley. Pero mire qué bueno es Dios. Dios daba una salida a ese que quebrantó la ley. Dios daba una salida. Ir al sacerdote arónico y llevar un animal para ser sacrificado. El sacerdote tomaba aquel animal, ofrecía el sacrificio a Dios por este judío que quebrantó la ley, y en ese momento ese judío era reconciliado con el Padre. En ese momento. ¿Y la iglesia? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo reconciliamos al mundo con Dios Padre? Porque somos ahora los ministros de reconciliación. Usted y yo somos los sacerdotes de Cristo. Usted y yo. Y usted también que ha aceptado a Cristo. Usted presenta a Cristo a aquellas personas que quieren aceptar el sacrificio de Cristo, que han pecado contra Dios, que se han alejado de Dios. Ellos aceptan a Cristo como su Salvador y sus pecados les son perdonados. Son sellados con el Espíritu Santo y son reconciliados con Dios Padre. Y ahora mismo ellos vienen a ser ministros de reconciliación de Cristo, sacerdotes de Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Una vez que andaba en el mundo haciendo el mal, Cristo lo limpia más y más con su sangre preciosa. Y ahora es un ministro de reconciliación de Cristo. Gloria a Dios. Me voy a dirigir a la audiencia allá afuera. Mi amigo, no odie a los cristianos. No odie a los evangelios. No. Somos ministros de reconciliación de Cristo. Solo buscamos que usted vuelva a Dios. Buscamos reconciliarlo a usted con Dios Padre, acercarlo a usted a Dios. Igual que nosotros, queremos que usted herede esa vida eterna que Cristo Jesús da. Y lo queremos de corazón. Cuando ve a un cristiano, usted diga: ese es ministro de reconciliación de Cristo. Porque eso es lo que somos. Ese es un sacerdote de Cristo. Ese me trae buenas noticias de vida eterna. Ese me viene a decir que Cristo me ama. Él me dirá que a pesar de todas mis maldades, aún tengo perdón de Dios. Puedo ser perdonado a través de Cristo Jesús. No nos odie. Le traemos salvación a su casa, porque tratamos de reconciliarlo a usted con el Padre a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, reciba a los sacerdotes de Cristo. Recíbalos. Reciba a los cristianos. Reciba los evangelios. Mire cómo dice en Malaquías capítulo 2, verso 7. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
La sabiduría de Dios está en nuestra boca. En nuestros labios está la palabra de Dios. Somos mensajeros de Cristo Jesús. No nos odie. Búsquenos. Porque Cristo ya le tiene el ojo puesto a usted. Cristo lo anda buscando. Gloria a Dios. ¿Se ha puesto a pensar a usted qué sería de un pueblo sin cristianos? ¿Se ha puesto a pensar usted qué sería de un pueblo sin sacerdotes de Cristo? ¿Cómo sería la vida hoy día sin la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo sería la vida en esta ciudad si no fuera ninguna iglesia del Señor Jesucristo? A una pregunta más importante todavía. ¿Qué sucede cuando tú dejas de ser un sacerdote de reconciliación de Cristo? ¿Qué sucede cuando dices yo ya no quiero más de Cristo? Un día fui sacerdote de Cristo. Un día traje almas a Cristo. Pero ahora me he alejado. ¿Qué sucede? Hay grandes consecuencias cuando dejas de ser sacerdote de Cristo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 3. Aquí está el ejemplo, lo que sucede. Lo dice nuestro Dios. Lo que ocurre cuando dejas de ser sacerdote de Cristo. Lo que ocurre cuando en un pueblo no hay iglesia del Señor. Lo que ocurre cuando en tu hogar no hay un sacerdote de Cristo. Mire cómo dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Te lo voy a leer en la Biblia King James también para que no tenga excusa que no entendió. For a long time, Israel has been without the true God, without a teaching priest, and without law. La Biblia King James le agrega énfasis ahí en itálicos, le da ese detalle, que Dios le da ese énfasis ahí, para que entendamos la emoción de Dios cuando anuncia que no había sacerdote en Israel que enseñara su ley por un largo tiempo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, verso 17 al capítulo 12, encontramos que este tiempo fueron de 14 años en el reinado de Rehoboam. Segundo libro de Crónicas 11 al capítulo 12. 14 años ahí, sin sacerdote, sin enseñanza de Dios y sin ley. Por eso dice for a long time. También incluyen los 3 años de reinado del hijo de Rehoboam, el rey Abiam, que reinó 3 años. No hubo sacerdote en Israel en esos 3 años. Y ahora vamos 17 años. Eso lo encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 9. Ahora, y le agregamos los últimos años de Salomón,
cuando en su vejez se alejó de Dios. Lo vamos a sumar todos esos años ahí. Pero vamos a ser generosos con Salomón. Como le dijo Dios, por amor a tu padre David. Vamos a ser generosos con él y solo le vamos a asignar 3 años. Aunque pudieron hacer más. Entonces tenemos 14 años de los últimos reinados de Roboam, 3 años de su hijo Abián, y le sumamos 3 años de Salomón, sin sacerdote, sin enseñanza de un verdadero Dios, sin ley. Total, 20 años. 20 años sin enseñanza de Dios. 20 años que no hubiera un sacerdote que enseñara la palabra de Dios. 20 años que nadie le dijera, vamos al culto hoy. 20 años que nadie le haría una llamada a usted ahora. ¿Sabes qué? Allá están adorando a Dios. Allá están enseñando palabra de Dios. Las almas se están salvando. ¿Y tú? ¿Cuántos años llevas? ¿Y qué ocurre cuando no hay sacerdote de reconciliación? ¿Qué ocurre cuando no hay iglesia del Señor en el lugar? Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versos 5 al 6. Esto es lo que ocurre. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Hay un precio a pagar. Si le cambiamos la fecha de estos tiempos y la ponemos ahora, usted va a decir, yes, it's a match. Concuerdan los tiempos. Porque eso es lo que está ocurriendo hoy. Cuando se rechaza al sacerdote de reconciliación, al ministro de reconciliación, rechaza la palabra de Dios, rechaza a Cristo, no hay paz en tu vida. Hay calamidad, hay guerra, hay conflicto, porque estás rechazando el evangelio de Jesucristo. Me voy a dirigir de nuevo a la audiencia allá en internet. Mi amigo, ¿cuánto tiempo lleva usted sin Dios? Sin sacerdote en su casa. ¿Cuánto tiempo? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? Usted ponga el número. ¿Cuándo fue la última vez que usted vino a la iglesia de Jesucristo? A escuchar a los sacerdotes de Dios. A escuchar los ministros de reconciliación. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cómo está su casa? Dígame, ¿cómo está su casa? ¿Hay discordia? Sin sacerdote no hay paz en su casa. Porque Dios no está en su casa. Yo como ministro de reconciliación en este momento, como sacerdote de Cristo, le invito a que acepte a Cristo hoy. Para que haya sacerdote en su casa, para que haya sacerdote en su ciudad, para que haya paz en su casa, que haya orden y que haya presencia de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Cuando vea a un cristiano, diga, ese me trae buenas noticias de Dios.
Sin Dios, como dirían los americanos, y se lo voy a decir en voz baja, you are not gonna make it. Como dice el Señor Jesús, nada podéis hacer sin Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero usted va a aceptar a Cristo hoy. Me estoy dirigiendo a la audiencia. Después, si hay alguno que quiera reconciliarse aquí con el Señor, también, para eso estamos. Hoy llegó la salvación a su casa, una vez más. ¿Cuánto tiempo está usted sin Dios? Israel estuvo siendo conservadores, siendo un poco generosos, 20 años. Y no le fue bien en esos 20 años. Ahora yo le ofrezco a Cristo. Y si usted quiere aceptar a Cristo y convertirse en un hijo de Dios, una hija de Dios, en un sacerdote de reconciliación, en un ministro de reconciliación de Cristo, repita conmigo. Y usted tendrá vida eterna, será salvo. Dios perdona toda su maldad, toda, de un solo, inmediatamente. Usted es sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y la sabiduría de Dios viene a usted. Y usted va a empezar a hablar palabra de Dios. Y usted se convierte en un ministro de reconciliación de Cristo. Repita conmigo. Cristo Jesús, Hijo de Dios. Señor, yo creo que usted es el Hijo de Dios. Yo creo que usted murió por nosotros en la cruz del Calvario. Yo creo que usted resucitó al tercer día y se sienta a la diestra del Padre en el cielo. Señor Cristo Jesús, Hijo de Dios, perdone mis pecados, Señor. Perdone mis maldades, mis transgresiones. Perdóneme, Señor. Límpieme más, Señor, con su sangre preciosa. Saque de mí todo lo inmundo, todo lo que es abominación a Jehová, échalo afuera, Señor. No lo quiero. Solo lo quiero a usted, al Espíritu Santo, que venga en mí. Entre en mi corazón, Señor. Mi vida le pertenece a usted y la pongo en sus manos para que me guíe día a día en una vida santa. Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida. Enséñeme a vivir, Señor. De hoy en adelante, usted es mi Dios. Usted es mi Salvador. Acepto su sacrificio, Señor. Y acepto la vida eterna que usted me da. La tomo, Señor. Es mía. Es el regalo que usted me da, Hijo de Dios. De aquí en adelante, yo viviré todos los días de mi vida para Jehová. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si has hecho esa oración, eres salvo. Nadie te puede decir que no. Busca un lugar donde congregarte. Consigue una Biblia, la palabra de Dios. Una iglesia que enseñen, que prediquen de la palabra de Dios. Que no te vengan a contar cuentos o historias
chistes. No, palabra de Dios. Esa es la que te va a salvar, porque es la que ha dejado Cristo para nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios.